En nuestro último estudio vimos que Hebreos 5 termina con una nota algo sombría, con Pablo reprendiendo a su audiencia por no avanzar en su viaje espiritual. Sin embargo, Pablo tiene la intención de avanzar en su sermón a conocimientos teológicos más profundos, a pesar de una audiencia que era sorda de oír. Solo si el tiempo lo permite, volverá a abordar las enseñanzas básicas como arrepentimiento de las obras muertas, fe en Dios, instrucción sobre el bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Además, la audiencia ha experimentado en algún momento del pasado una variedad de bendiciones divinas. Y estas bendiciones se enumeran en Hebreos 6, 4 y 5. La audiencia ha sido iluminada, probó el don celestial, dice él, compartió en el Espíritu Santo y probó la bondad de la palabra de Dios y los poderes de la edad por venir. Estas frases son sinónimo de experimentar la conversión, la gracia de Dios, el Espíritu Santo a través de las señales y prodigios, la verdad del Evangelio y la salvación. Y en medio de todo esto, algunos miembros de la audiencia parecen haber apostatado. Pablo le dice a su audiencia, es imposible restaurar de nuevo al arrepentimiento a los que han apostatado. Y en Hebreos 10 se pronuncia un juicio igualmente devastador contra aquellos que persisten voluntariamente en el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y el comportamiento del apóstata se caracteriza por metáforas que equivalen a rechazar a Cristo. Su sacrificio, rechazar al Espíritu Santo. Bueno, abordaremos este tema, en un momento más regresaré. Jesús, el ancla del alma, es nuestro tema de hoy. Comencemos con nuestro versículo central, conocido por años como el versículo de memoria, ¿verdad? Dice Hebreos 6. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, en Hebreos 5, 11 al 6, 20, interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Aparentemente, el pueblo corría el grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Y el apóstol Pablo, a él le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban y por tanto que hayan dejado de crecer en su comprensión y en la experiencia del Evangelio. Yo pregunto, ¿no es este un peligro potencial para todos nosotros también desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos? Y este virus, hermanos, ha mostrado que mucha gente ha dejado de asistir a la iglesia, pero gloria a Dios, otros se han acercado más a Dios. Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Bueno, este ciclo de advertencia y ánimo se repite en Hebreos 10. Estudiaremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Ahora, ¿qué recibían los creyentes en Cristo mientras les fueran fieles? ¿Qué recibían? Vamos a ver Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, aquí ser iluminados, haber sido iluminados significa haber experimentado la conversión. O sea, se refiere a aquellos que se han apartado de las tinieblas del poder de Satanás a la luz de Dios. Implica liberación del pecado y de la ignorancia.
La forma verbal aquí sugiere que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, que es el resplandor de su gloria. Dice también, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabes que estas expresiones son sinónimas? Gustar del don celestial, partícipe del Espíritu Santo. El don de Dios puede referirse a su gracia o al Espíritu Santo. Y a través de quien Dios imparte esta gracia. Ese es el medio, el Espíritu Santo. Aquellos que han gustado del Espíritu Santo han experimentado la gracia de Dios, que incluye el poder para cumplir su voluntad. Gustar de la buena palabra de Dios, amados, es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Y habla allí también de los poderes del siglo venidero, que se refiere a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. La resurrección, la transformación de nuestro cuerpo a la vida eterna. No obstante, los creyentes están comenzando a gustar de ellos en el presente. Han experimentado, algunos de ellos, una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo. Y Pablo probablemente tenga en mente a la generación del desierto que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fue iluminada por la columna de fuego, disfrutó del don celestial, del maná. Experimentó el Espíritu Santo, gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, en los prodigios y señales realizados en su generación de Egipto. Sin embargo, Pablo sugiere que, así como la generación del desierto apostató de Dios, se separó de Dios, a pesar de esas evidencias, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo. A pesar de todas las evidencias en favor de Dios que habían disfrutado, estaban en peligro de apartarse. Apos quiere decir camino, y apostatar, ¿verdad?, es separarse del camino. Por eso pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere este pasaje? Yo quiero leer otra vez los versículos anteriores, Hebreos 6, 4 al 6. Nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué significa esta expresión, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio? Yo quiero comparar varios versículos para que veamos este concepto. Vamos al libro de Mateo, Romanos, Gálatas, y nos dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, el texto original en griego enfatiza la palabra imposible. Dice, es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación, excepto a través de Cristo. La salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta o agradar a Dios sin fe. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Cuando los dirigentes religiosos crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su supremacía y autonomía. Por lo tanto, esperaban eliminar a Jesús como persona y destruir un enemigo poderoso y peligroso. De igual modo, el Evangelio
desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona en el nivel más básico. La esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Y esto significa, ¿sabes qué? Crucificar al mundo, al viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos. Y el propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte. Porque a menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Es como una semilla, cae y debe morir para que dé una planta nueva. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Es una batalla difícil que no se gana de una vez. Y este pasaje, amados, no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que, después de haber experimentado la salvación genuina, y lo que ésta implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con Él. Y este solo versículo, hermanos, echa por tierra esa creencia que una vez salvo, para siempre salvo. No, hay gente que es salvada, sinceramente acepta, pero se ha apartado. Lucifer mismo se apartó y se perdió. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de salvación. No ha cometido todavía el pecado contra el Espíritu Santo, para el cual no hay perdón. Por eso pregunto, ¿qué significa morir al yo, tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Preguntas muy personales, tú lo sabes, yo lo sé. Pero una cosa sé, cuanto más me acerco a Jesús, tiempo con Él en su palabra, más y más vamos a ser transformados a su imagen y menos vamos a tener esa lucha de lo que el diablo nos ofrece. Bueno, la advertencia de Pablo en estos siguientes versículos que leímos y los que leeré ahora son muy similares. Es algo muy serio, es entrar en la autopista para la cual no hay perdón. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón aparte de Jesús. No hay. Y el autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad, sino es el rechazo continuo. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado y por medio de Él tenemos el perdón de los pecados. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Repasemos el significado de estas expresiones. La expresión pisotear al Hijo de Dios describe el rechazo del gobierno de Jesús en nuestras vidas. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que pisotear a Jesús implica que el apóstata, el que se separa, ha tratado a Jesús como un enemigo. Y esto es serio, amados. Estamos en una batalla, o somos de Él o no lo somos. Y en el contexto del argumento de la epístola, se podría deducir que en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono que ahora ocupa el mismo apóstata, o sea, el yo, y a su vez hace que Jesús sea el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentará hacer en el futuro. La expresión ha profanado la sangre del pacto se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. La expresión ha insultado al Espíritu de la gracia es muy poderosa, porque el término griego
enibrisas, o sea, insulto, ultraje, implica la manifestación de arrogancia que remite a insolencia o soberbia. Este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. O sea que implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, su sacrificio y el Espíritu Santo. Ya no se puede hacer más nada. Después de la fuerte y sincera advertencia de Hebreos 6, 4 al 8, ahora Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo ni lo harán en el futuro, sino que deben perseverar. Cree que su audiencia recibirá la advertencia y producirán los frutos apropiados. Son como la tierra, dice, que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Y estas personas recibirán la bendición de Dios, que es la salvación. Veamos también las cosas buenas que la audiencia ha hecho y sigue haciendo. Hebreos 6, 9 al 12. Dice así: Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo habla en términos muy profundos, ¿verdad? A veces tenemos que releer para captar realmente su significado, pero son verdades, hermanos, principios, verdades eternas. Los creyentes muestran su amor hacia el nombre de Dios, es decir, hacia Dios mismo mediante su servicio a los santos. Esto no eran hechos aislados del pasado, sino acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente. Los actos excepcionales no revelan el verdadero carácter de una persona. La evidencia más importante del amor a Dios no son los actos religiosos, por así decirlo, sino los actos de amor hacia los demás seres humanos. Por eso ese libro, Ministerio de la Bondad, qué hermoso, hermanos. Eso habla mucho de qué es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Más que religiosos, sino personas que aman a los demás con amor, aunque no los conocen, aunque no van a recibir favores de ellos. Amar a los demás, especialmente a los necesitados. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes, dice, no os olvidéis de hacer el bien. Presta atención al versículo 12 de Hebreos 6, dice que advierte acerca de volverse torpes o perezosos, lo que caracteriza a quienes no maduran y que están en peligro de alejarse. La esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Vuelvo a repetir, la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Y Pablo quiere que los lectores imiten a quienes, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Ya ha presentado a la generación del desierto como un ejemplo negativo de aquellos que, por falta de fe y perseverancia, no heredaron lo prometido. Y luego presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que, por medio de la fe y la paciencia, heredó las promesas. Y ahora la lista de ejemplos positivos se amplía con la gente de fe de Hebreos 11 y culmina con Jesús en Hebreos 12 como el mayor ejemplo de fe y paciencia. Bueno, vemos eso avanzando hacia el final de la Biblia en Apocalipsis 14:12. La fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos son características de los santos de los últimos días. A veces tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros seres queridos. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender del apóstol con respecto a advertir y animar a los demás? Debemos describir el problema, debemos decirlo, pero a la vez ser positivos y animar. No empujar a la gente hacia el desánimo, sino animarlo, decir, vamos a comenzar de nuevo. No te quedes atrás, vamos, tenemos una eternidad que ganar. Hay un cielo que nos espera. Danos la mano y avanzar unidos, orar los unos por los otros. Y Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía
y su exhortación al amor y a la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. ¿Cómo es que ahora Dios nos garantizó sus promesas? Vamos a ver Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Y según las Escrituras, los juramentos de Dios a Abraham y a David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios para Israel. Y cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía, ¿recuerdas con el becerro de oro? Él usó este recurso, se refirió al juramento de Dios hecho a Abraham. Y la fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. De igual modo, cuando el salmista intercedió ante Dios por Israel, reclamó el juramento que Dios le hizo a David. Dios había dicho: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Y dice: como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Amados, según el Nuevo Testamento, ambos juramentos se cumplieron en Jesús, la simiente de Abraham, quien ascendió y se sentó en el trono de David. Y en segundo lugar, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. O sea que la ascensión de Jesús tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes, porque Jesús ascendió como un precursor para nosotros, un anticipo. Así la ascensión nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Y si es cierto que se fue, es cierto que regresará. Dice: vendré otra vez. Y Él siempre dice la verdad. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento de la muerte por todos, para que pudiera llevar a muchos hijos a la gloria. Bajó para rescatarnos. Dice: voy a preparar lugar. Alístense y pronto vendrá. Oh, hermanos, esa presencia de Jesús ante el Padre, esa es el ancla del alma, es nuestra única seguridad. Por eso nuestros ojos deben estar donde Jesús está hoy. Se habla mucho de la cruz, y yo creo mucho en la cruz. Pero hermanos, algo tan importante como fue la muerte de Jesús en la cruz es lo que Jesús está haciendo hoy por cada ser humano en el santuario celestial. Lee lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 564. De tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Cuando tú y yo oramos, ¿dónde va nuestra oración? Donde Jesús está en el santuario celestial. Allí deben estar nuestros ojos fijos. Y el ataque del diablo ha sido destruir la fe en lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial y hacer creer a la gente que no existe. La ancla se sujeta al trono de Dios. El honor del gobierno de Dios está supeditado al cumplimiento de las promesas que nos hizo a través de Jesús. ¿Qué más seguridad necesitamos, amados? Por eso pregunto, ¿qué sientes cuando piensas que Dios te ha hecho un juramento? Este es por vida. Por eso alguien dijo: será muy difícil perderse. Y si nos perderemos es porque Dios, hermanos, no nos ha abandonado, es porque nosotros le hemos dado de espalda a Dios, porque Dios hará hasta lo imposible para llevarnos al reino de los cielos. ¿Por qué este solo pensamiento debe darte la seguridad de que la salvación es de parte de Dios, aunque te sientas indigno? Es que solamente a través de Él. Cuán agradecidos debemos estar y cuán seguros debemos estar de lo que Jesús está haciendo y del pacto que ha hecho. Jesús es el ancla que tenemos. Y ahora, para concluir, debo decir que no es un fenómeno poco común en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que los jóvenes y adolescentes se bauticen. Yo fui uno de ellos. Por más genuina y sincera que haya sido su experiencia con Cristo, cuando sean mayores y asistan a la universidad, su fe puede desvanecerse y menguar.
Y algunos abandonan la iglesia a los 19 años, deambulando por la vida hasta que en algún momento de los 30, después de varias crisis en la vida, muchos de ellos encuentran o reencuentran el camino de regreso a la iglesia y a Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con un ex miembro que encuentra su camino de regreso a la iglesia? No es acusándolo, sino diciendo bienvenido a casa. Tampoco es recordando los males que hizo, sino bienvenido. Jesús cargó esos males a su cuenta. Tú eres hermano, hermana, miembro de la familia. Vamos juntos. Vamos al hogar. ¿Cómo responderías a una persona así si leyera Hebreos 6, 4 al 6 y pensara que el arrepentimiento no es posible? ¿Qué podemos hacer individualmente? Como también corporativamente para prevenir la apostasía en nuestras familias, así como en nuestras iglesias? Creo que podemos hacer mucho, amados. Amarnos unos a otros, aplicar la regla de oro, hablar positivamente y orar los unos por los otros. Leo de este hermoso clásico, El Camino a Cristo. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en la santidad, debe someterse antes a Dios. ¿Cuál es la relación entre el albedrío, libre albedrío, y la salvación? Dios permita que hagamos de Jesús cada día nuestra ancla, el ancla segura del alma. En Él hay esperanza, nunca nos ha de fallar. Oremos. Gracias, oh Dios, porque tenemos un ancla segura y está hoy en el santuario celestial intercediendo. Es ese medio que nos une al Padre y su brazo alcanza a esta tierra a cada pecador, a cada persona necesitada. Les da esperanza, perdón, salvación. Aceptamos ese regalo hoy. Queremos que su vida, sus enseñanzas estén ancladas en nuestras vidas. Vendrán tormentas. Queremos estar anclados, firmes, habiendo edificado sobre la roca de los siglos que es Jesús y su palabra. Bendícenos. Queremos ser triunfadores. Queremos ver venir a Jesús. Queremos vivir con Él para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o las lecciones de la Escuela Sabática sobre el libro de Hebreos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatá.